Buenas tardes, nuestro equipo está integrado por Angie Geraldo, Ileana Uribe y su servidora Carla Escalante. Nosotras presentaremos el tema Sistema Endocrino. Antes de analizar tejido por tejido, vamos a ver algunas generalidades del sistema endocrino. Primero vamos a ver que las glándulas endocrinas son aglomeraciones de células epiteloides, que son células epiteliales que carecen de superficie libre y están inmersas dentro del tejido conjuntivo. Ellas van a vaciar su contenido en el tejido extracelular y después las secreciones van a viajar en el sistema circulatorio. Las glándulas pueden tener origen epitelial del sistema nervioso central, como por ejemplo el lóbulo posterior de la hipófisis y la glándula pineal. También puede haber con un origen de la cresta neural, por ejemplo la médula de la glándula suprarrenal, o también puede ser del epitelio que reviste el tubo intestinal en desarrollo, como por ejemplo el lóbulo anterior de la hipófisis, la tiroides y la paratiroides. También hay otras glándulas con origen mesenquimatoso de crestas urogenitales, como por ejemplo la corteza de la suprarrenal, las células de Leydig en los testículos y las células secretoras de esteroides de los folículos en desarrollo en el ovario. Las hormonas van a ser las secreciones específicas de las glándulas. Estas las van a vaciar las hormonas en el torrente sanguíneo, van a viajar distancias que pueden variar de longitud para llegar a un órgano diana en específico o un tejido en específico. Vamos a encontrar también situaciones en las que el sistema nervioso va a trabajar de una manera parecida al sistema endocrino. Entre ambos sistemas van a trabajar de una manera como en equipo. Nada más que la diferencia es que en el sistema nervioso las órdenes son liberadas de una manera más rápida, son transportadas de una manera más rápida y la ejecución también es mucho más rápida en comparación con el sistema endocrino, el cual es un poco más lento. Pueden coincidir en que las señales de orden de ejecución de algún tejido, algún órgano, puedan ser la misma diana, o también pueden ser diferentes dianas, que una misma hormona trabaja en diferentes tejidos y uno de ellos sea también el mismo tejido sobre el cual trabaja el sistema, alguna acción específica del sistema nervioso. También hay alguna similitud en algunos tejidos del sistema nervioso que se parecen a las glándulas, o también hay tejidos muy específicos en algunas glándulas que se parecen a las células del sistema nervioso. En esta diapositiva encontramos en primer lugar el mecanismo de control hormonal. Y vamos a ver que los tipos son el endocrino, el parácrino y el autócrino. En el endocrino, vemos que la célula glandular produce sus vesículas o sus hormonas y las excreta y las vacía directamente en el torrente sanguíneo para que sean trasladadas y lleguen a su órgano diana, que generalmente son distancias más o menos largas. En el parácrino, la célula glandular produce sus hormonas, pero la distancia que van a viajar estas es muy corta y va a trabajar sobre células que están adyacentes o de una distancia, como les comentaba, muy corta, siempre y cuando estos tengan los receptores específicos para esa hormona y van a trabajar de una manera muy rápida. Y en el autócrino, la misma glándula que produce este tipo de hormona en específico, estas van a viajar hacia otros órganos y también va a trabajar en la misma glándula, autorregulándose, ya sea en crecimiento, en la cantidad de secreción que debe de producir, aumentándola o disminuyéndola. En esta tabla vemos las clases de compuestos de las hormonas, que pueden ser péptidos, esteroides o análogos de aminoácidos y ácido araquidónico. Los péptidos
es el grupo más grande de hormonas que se produce en el organismo. Estas son producidas por el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, tubo digestivo y el sistema respiratorio. Ejemplos de ellas son la insulina, el glucagón, la GH, ACT, H, FSH, LH, ADH, oxitocina, interleucinas y factores de crecimiento. Estas son solubles en sangre, no requieren proteínas de transporte y los polipéptidos poseen proteínas, si nada más los polipéptidos poseen proteínas transportadoras específicas. Y estas proteínas son la proteína fijadora de factor de crecimiento similar a la insulina. Los esteroides son derivados del colesterol, son producidos por los ovarios, los testículos y la corteza suprarrenal. Ejemplos de ellos son los esteroides gonadales y los corticosuprarrenales. Estas sí necesitan proteínas transportadoras, por ejemplo la proteína fijadora de andrógenos, y cuando llega al tejido donde es necesario, se libera desde la proteína transportadora y hasta entonces se activa. Los análogos de aminoácidos de ácido araquidónico son producidas en las neuronas, la médula suprarrenal y la glándula tiroides. Ejemplos de ellas son las catecolamidas como la noradrenalina y la adrenalina, también las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos. También las hormonas tiroideas, los derivados yodados del aminoácido tirosina. Las catecolamidas también se disuelven en sangre y las hormonas tiroideas se unen a 3 proteínas fijadoras, que entre ellos que son derivados de la globulina fijadora de tiroxina. Las hormonas interactúan con receptores hormonales específicos para alterar la actividad biológica de las células diana. Para ello se puede hacer mediante 2 mecanismos, gracias a receptores de la superficie celular o también gracias a receptores intracelulares. Y esto funciona más o menos así. Las hormonas, hablando de receptores de la superficie celular, vamos a hablar específicamente de hormonas peptídicas y catecolaminas. Estas tienen su propio receptor en sus células diana. Una vez que estas hormonas se unen a su receptor, van a generar una descarga de reacciones dentro de la célula. Esta reacción va a activar a la proteína G que está asociada a la membrana y esta va a desencadenar segundos mensajeros, se va a potencializar la primera descarga que se generó de una manera más amplificada dentro de la célula. Las moléculas de segundo mensajero producidas en las reacciones en cascada de estos sistemas alteran el metabolismo celular y producen respuestas hormonales específicas, a diferencia de como lo vamos a ver con los receptores intracelulares. En este caso, las hormonas esteroides, la vitamina A y D y las hormonas tiroideas son las clásicas de este tipo de receptores. Ellas tienen unos receptores que les permiten un fácil acceso a la al citoplasma de la célula y también tienen muy fácil acceso al núcleo. Cuando estas hormonas no están presentes, en el citoplasma se van a encontrar receptores de glucocorticoide y de receptores gonadocorticoides, así como en el núcleo se van a encontrar receptores de progesterona y de estrógeno. También van a seguir ahí presentes los receptores de las hormonas esteroides, vitamina A y D, aunque estén vacíos. Los receptores que residen en el citoplasma son grandes complejos multiproteicos de 3 dominios de unión. Y aquí los menciona, que son la región de unión a la hormona o ligando con el extremo terminal, una región de unión al ADN y el extremo terminal que contiene la región reguladora del gen. Como están en contacto con el gen, necesitan una señal de localización nuclear. Y una vez que la hormona se une al receptor, va a causar una transformación alostérica en la forma del receptor y va a generar que se inicie la actividad de la ARN polimerasa.
la cual va a aumentar la transcripción del ARN y va a generar la producción de nuevas proteínas que regulan el metabolismo celular. Por lo tanto, las hormonas que actúan sobre los receptores intracelulares influyen directamente sobre la expresión genética o génica, sin la colaboración de ningún segundo mensajero. Y este tipo de señalización suele describirse como señalización de esteroides iniciada en el núcleo. En esta imagen podemos observar de una manera más detallada la información que vimos en la diapositiva anterior. Primero vemos el grupo de señalización por receptor de superficie celular y vemos como ejemplo una hormona proteica que se va a adherir a su receptor en membrana, el cual en su dominio intracelular va a activar a la proteína G que está asociada a la membrana intracelular. Esta va a activar a otra enzima y la segunda enzima, ahora sí activada por proteína G, va a desencadenar a otras estructuras dentro de la célula que van a ser los segundos mensajeros y estas moléculas van a obtener respuestas específicas de la hormona de la célula estimulada y puede influir en las proteínas de canal, en la transcripción nuclear y en la síntesis o degradación proteica. De este otro lado vemos la señalización esteroide iniciada por el núcleo y el ejemplo son glucocorticoides andrógenos. Recuerdan que necesitaban una proteína transportadora y una vez llegando al tejido donde trabajan se separan de ellas para ahora sí activarse. En este caso de los andrógenos entran de manera muy facilitada a la célula para en el citoplasma encontrar a su receptor citoplasmático, se unen, generan un complejo y gracias a la señal de localización nuclear puede entrar al núcleo y al locus específico donde esta hormona va a trabajar. Solo puede trabajar en un locus y ahí es donde va a generar su efecto. Estas células van a regular las transcripciones de genes muy específicos. Otras hormonas esteroides, por ejemplo, los progestágenos, que van a llegar igual con su proteína transportadora, se separa, entra de manera facilitada. Aquí no va a encontrar un receptor citoplasmático, va a entrar directamente al núcleo, aquí va a encontrar su receptor citoplasmático y para ahora sí ubicarse en el locus correspondiente del genoma para trabajar y ahí generar su efecto. Y que tiene que ver con la transcripción de ARN. Y este es otro mecanismo donde las hormonas esteroides pueden llegar también unidas a su receptor, se separan, se adhieren a un receptor de membrana y de la misma manera en que se trabajó con la señalización del receptor de superficie celular, se va a activar a un segundo mensajero. Esta va a generar su modificación en canales o en otros elementos dentro de la célula y una consecuencia de ello es de que también va a haber alguna señalización directa en el núcleo. Y la regulación de la secreción hormonal y mecanismo de autocontrol está a cargo de los mecanismos de retrocontrol del órgano diana. Consiste en que la respuesta a un estímulo o acción de una hormona tiene un efecto sobre el estímulo original. También hay gente que lo llama retroalimentación, ya sea positiva o negativa. En la negativa, que es la más común, la respuesta disminuye el estímulo original. Estimuló tanto a un órgano diana que la secreción de este mismo regresa al órgano efector, a la glándula que desencadenó toda la actividad, y entonces es cuando ya sabe que produjo demasiadas hormonas o que ya se obtuvo el resultado necesario y con eso es suficiente, deja de producir la cantidad que estaba produciendo o deja de producir la hormona para que se mantenga la homeostasis del organismo. En la retroalimentación positiva, la respuesta aumenta el estímulo original
Yo lo asocio más a enfermedades, por ejemplo, la patología que vamos a presentar el día de hoy. Hay una situación que se sale de control en el organismo, las glándulas secretan hormonas para tratar de mantenerlo, pero terminan lesionando al organismo y el efecto que se estaba tratando de eliminar aumenta. Entonces la hormona provoca más gracias a una secreción excesiva y la lesión va aumentando y también la producción de la glándula. Entonces, la consecuencia estimula que el primer movimiento se tenga que potenciar. Y ahora sí comenzamos con nuestros temas. Si hay alguna duda, por favor háganosla saber. Ahora sí comenzamos con el primer tejido, que es la glándula pineal. Es una glándula neuroendocrina que regula el ritmo circadiano. Se desarrolla a partir del neuroectodermo de la porción posterior del techo del encéfalo y permanece unida al encéfalo por un pedículo corto. En los seres humanos se localiza en la pared posterior del tercer ventrículo cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades del tálamo se unen. Se encuentra en la cisterna cuadrigémina y está bañada en el líquido cefalorraquídeo. Esta glándula es una estructura aplanada con forma de piña y de ahí viene su nombre. Mide entre 5 y 8 milímetros de alto, entre 3 milímetros y 5 de diámetro y su peso oscila entre los 100 y 200 miligramos. La glándula pineal contiene dos tipos de células, los pinealocitos y las células gliales. Los pinealocitos están dispuestos en cúmulos o cordones dentro de los lóbulos formados por un tabique de tejido conjuntivo que penetran a la glándula desde la pía madre y que cubre su superficie. Estos tabiques forman semilóbulos ya que la glándula no se encuentra seccionada completamente. Los pinealocitos poseen un núcleo grande con escotaduras profundas, con uno o más nucleolos prominentes y contienen inclusiones lipídicas dentro de su citoplasma. Muchas vesículas están limitadas por membrana de centro denso en sus evaginaciones citoplasmáticas alargadas y complejas. Las evaginaciones también contienen abundantes haces paralelos de microtúbulos. Los extremos de las evaginaciones expandidos y con forma de bate están asociados entre sí. Aquí podemos observar dos cortes de la glándula pineal. Del lado izquierdo podemos ver una toma panorámica en donde la parte superior nos indica que es la cara frontal y estas dos zonas donde están las flechas son la zona donde se unen al pedículo. Aquí podemos ver unas manchas de una hemorragia que tuvo el individuo a quien le tomaron una muestra y podemos ver algunos pequeños lóbulos. La otra micografía del lado derecho podemos observar que los pinealocitos están acomodados de manera aglomerada o en forma de cordones. Aquí podemos ver arenillas cerebrales que más adelante veremos de qué se tratan estas y también podemos observar pequeños vasos sanguíneos. En realidad la glándula tiene muchísimos vasos sanguíneos, nada más que aquí no se pueden observar todos. También podemos encontrar a las células intersticiales y gliales, que corresponden al 5% de las células de la glándula. Estas células presentan características muy semejantes a las de los astrocitos. Es por ello que varios autores se refieren a ellas meramente como astrocitos. Además de las células gliales y de los pinealocitos, también se pueden encontrar acérbulos cerebrales o arenilla cerebral que son concreciones calcáreas. Y estas son derivadas de la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio en las proteínas transportadoras y son liberados en el citoplasma cuando las secreciones pineales sufren exocitosis. Estas arenillas cerebrales son reconocibles en la niñez
pero pueden aumentar su cantidad conforme a la edad. Dado que son opacas a los rayos X y se localizan en la línea medial del encéfalo, son marcadores convenientes para realizar estudios radiográficos y de tomografía computarizada. La glándula pineal es un órgano fotosensible y un importante cronómetro y regulador del ritmo circadiano. Obtiene información desde la retina a través del tracto retino-hipotalámico, el cual se conecta con el núcleo supraquiasmático con los tractos nerviosos simpáticos que llegan a la glándula pineal. Durante el día, los impulsos luminosos inhiben la producción de la melatonina. Esta es liberada en la oscuridad e inhibe la actividad esteroidógena de las gónadas por reducción de neurosecreción de las neuronas ubicadas en el hipotálamo, especialmente las que producen la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta inhibición causa una reducción en la liberación de FSH y LH del lóbulo anterior de la hipófisis. Actualmente se sabe que la síntesis de la melatonina, que es la principal hormona producida por esta hormona, se sintetiza en diversos órganos extrapineales y no endocrinos como la retina, la glándula arderiana, que es una complementaria de la lacrimal, la médula ósea, la piel, las células del tracto gastrointestinal productoras de serotonina, el cerebelo y el sistema inmunitario. Su efecto no tiene un órgano diana en específico, más bien va hacia sus receptores, que son los MT1 y MT2. En individuos sanos, la síntesis de melatonina se inicia al oscurecer entre las 8 y 10 de la noche. Alcanza el máximo entre medianoche y las 2 o 3 de la madrugada, sin relación con la fase de sueño. A partir de esta hora decrece paulatinamente, siendo mínima durante el día. El pico máximo coincide con el valor mínimo de la temperatura corporal, y el espectro de luz es especialmente importante, pues las células ganglionares de la retina contienen melanopsina, la cual es un fotorreceptor sensible a la luz azul. En esta imagen podemos ver la regulación de la producción de la melatonina. Y ya decíamos que la oscuridad va a favorecer la producción de la melatonina y la luz la va a inhibir. Sin embargo, sí va a haber melatonina en el día, pero con niveles mínimos. En la noche es cuando se produce más y esta información se recibe a través de los ojos en las células, en los receptores de la retina, los cuales esta información se va a mandar al núcleo supraquiasmático y de aquí se va a enviar por estímulo simpático hacia la glándula. Esta entonces va a saber cuándo es de día y cuándo es de noche de acuerdo a la intensidad de luz o el tipo de luz que reciba a través de la retina. A partir de ello va a aumentar o disminuir su cantidad de hormona liberada, que es la melatonina, otra vez, y esta va a enviarle estímulos a la glándula pituitaria para avisarle cuándo sí producir más o menos hormonas liberadoras para el control de la FSH y de la LH. En las secreciones de esta hormona también se ha encontrado la presencia de serotonina, noradrenalina, dopamina e histamina. Cabe mencionar que la serotonina es un paso antes de que se convierta a melatonina. También se encuentran hormonas reguladoras hipotalámicas como la somatostatina y la TRH. Esto también influye en la actividad sexual estacional de los animales. La glándula pineal desempeña un papel en la adaptación a los cambios repentinos en la duración diurna, como los que experimentan los viajeros que atraviesan varios usos horarios. Además, la glándula pineal cumple una función en la alteración de las respuestas emocionales durante la corta duración del día, durante el invierno, en las estaciones climáticas templadas o subárticas, conocido como trastorno afectivo estacional SAD. Y esto tiene que ver con la cantidad de serotonina que hay en el organismo. Como durante el día hay menos cantidad de melatonina,
entonces hay una mayor cantidad de serotonina. Si hay menos exposición a la luz en relación a la exposición a la oscuridad, por lo tanto habrá una menor cantidad de serotonina en el organismo y se asocia a estados emocionales depresivos. En esta tabla ubicamos la hormona, su composición, que es la idolamina N-acetil-5-metoxitripamina. Su fuente son los pinalocitos y sus funciones principales, como ya las habíamos mencionado. Y para no perder la tradición, tenemos aquí varias imágenes de Guanajuato. Qué bonito. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos órganos pares localizados en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal, a la altura de cada flanco, derecho e izquierdo. La glándula derecha es aplanada y triangular, y la glándula izquierda tiene forma de semiluna. Ambas están incluidas en el tejido adiposo perirenal a la altura del polo superior de los riñones. Están cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo grueso, desde el que parten tabiques que se introducen en el parenquima glandular y llevan consigo vasos sanguíneos y nervios. El tejido parenquimatoso secretor está organizado en dos regiones bien definidas, que son la corteza y la médula. La corteza produce esteroides y se ubica debajo de la cápsula y constituye alrededor del 90% del peso de la glándula. Sus secreciones están controladas por el lóbulo anterior de la hipófisis y participan en la regulación del metabolismo y el mantenimiento del equilibrio electrolítico normal. La médula produce catecolamidas y forma el centro de la glándula y se ubica debajo de la corteza. En esta imagen, que está tomada a 20x, podemos observar que la corteza va a abarcar todo este espacio, incluidas estas dos coloraciones, y la médula va a ser meramente el centro. Esto que estoy recorriendo. Aquí podemos encontrar venas médulo suprarrenal central, y aquí podemos observar la vena suprarrenal, que está caracterizada por haces de músculo lisos dispuestos en forma longitudinal en su pared. La diferencia de color en estas dos zonas de la corteza se debe a la cantidad de lípidos abundantes que se encuentran en la zona más externa de la corteza, y en la zona más interna no tiene tanta cantidad de lípidos. La irrigación está dada por las arterias suprarrenales, superior, media e inferior, y drenada por las venas suprarrenales. En la cápsula, las arterias se ramifican para dar origen a tres patrones principales de distribución sanguínea, que son los capilares capsulares, que irrigan la cápsula netamente. Luego están los capilares sinusoidales corticales y fenestrados, que irrigan la corteza y después drenan en los sinusoides capilares medulares fenestrados. Y las arteriolas medulares, que atraviesan la corteza, ingresan en los tabiques y llevan la sangre arterial a los sinusoides capilares medulares. Cuando viene la sangre de las arterias hacia las glándulas suprarrenales, podemos observar en este diagrama que antes de llegar a la cápsula se van a ramificar, y para poder atravesar la cápsula tienen otros niveles de ramificación, que son los que acabamos de mencionar. En este otro diagrama podemos observar la arteria que va a irrigar a la porción de la arteria que va a irrigar esta porción de la glándula, cómo hay una zona en la que va a irrigar nada más a la cápsula, hay otra parte que va a irrigar nada más a las zonas glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular.
Cada una de estas, las células tiene diferente forma, tiene diferente función secretora y también sus organelos se diferencian unos de otros. Las arteriolas y los capilares que van a irrigar a la zona de la corteza van a llegar hasta aquí. Entonces, la sangre que va a llegar en total a la médula va a haber tanto sangre venosa como sangre arterial. Y también tiene su arteriola medular que va a llegar hasta la médula. Y esta pues ya va a tener doble circulación. En la zona glomerular se van a generar mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona fasciculada vamos a encontrar glucocorticoides como el cortisol o la corticosterona. También se van a generar en muy poca producción gonadocorticoides, ahorita los vamos a mencionar. Y en la zona reticular se van a producir en mayor cantidad los gonadocorticoides. En la médula vamos a encontrar otro tipo de células y ahorita los vamos a mencionar. La médula tiene una irrigación doble, dada por la sangre arterial desde las arteriolas medulares y de la sangre venosa desde los capilares sinusoidales corticales que ya irrigaron la corteza. Las vénulas parten de los sinusoides medulares y corticales y van a drenar a las venas colectoras médulo-suprarrenales que se van a unir para formar la gran vena médulo-suprarrenal central, que desemboca directamente como la vena suprarrenal en la vena cava inferior en el lado derecho y en la vena renal izquierda en el lado izquierdo. La vena médulo-suprarrenal central y sus tributarias son un tanto peculiares ya que poseen una túnica media con haces conspicuos de células musculares lisas de orientación longitudinal, lo cual va a ayudar para que haya una contracción sincrónica y a lo largo de la vena médulo-suprarrenal central y de sus tributarias. Esto ayuda a reducir el volumen de la glándula suprarrenal y como baja o reduce el volumen, va a mejorar también el flujo de la salida de las hormonas desde la médula suprarrenal hacia la circulación. Vamos a encontrar vasos linfáticos en la cápsula y en el tejido conjuntivo que rodea los vasos sanguíneos de mayor calibre en la glándula. También vamos a encontrar vasos linfáticos en el parénquima de la médula suprarrenal. Y esto va a ayudar a la distribución de la cromogranina A, que se da en las células cromafines. Este elemento es un complejo de proteínas almacenadas intracelularmente para la adrenalina y la noradrenalina, y también es un precursor, una molécula precursora para otros elementos que son péptidos reguladores, entre ellos la vasovastatina, la pancreastatina, la parastatina, y estos ayudan para la función neuroendocrina de las células cromafines de una manera autócrina y también hacia órganos distales. En esta imagen, en esta micrografía a 180X, encontramos una vena médula suprarrenal aquí en medio. Aquí encontramos lo que comentábamos de los haces conspicuos de células musculares con orientación longitudinal, por eso lo encontramos como de esta manera. Aquí está uno y aquí está otro. De este lado vamos a encontrar todavía la zona reticular. Vamos a ver que este tipo de células tienen una diferente coloración, diferente tamaño en relación a las de la médula. Y se menciona en el libro que pues no están ubicadas, estos haces de células musculares ubican en la túnica media, pero no es de manera completa en todo el interior de la vena, nada más en ciertas zonas. Entonces aquí vamos a encontrar las túnicas más delgadas en relación a cómo están aquí con todo su hacesote grandote de músculo liso,
Y aquí nada más vamos a encontrar una capa delgada de la túnica íntima. La médula está compuesta de células epiteloides grandes y pálidas denominadas células cromafines. También tiene tejido conjuntivo, capilares sinusoidales abundantes y nervios. A considerar, las células parenquimatosas de la corteza y de la médula tienen origen embriológico diferente. Las de la corteza tienen un origen mesodérmico, del mesénquima mesodérmico, y las de la médula vienen de la cresta neural, que pues van a migrar hacia la glándula en desarrollo. Tomando en cuenta estos, vamos a ver que las células cromafines son neuronas modificadas postganglionares. Carecen de vaginaciones axónicas por acción de las hormonas de la corteza suprarrenal, que las limitan de desarrollar estas evaginaciones axónicas o axones. Se parecen más a las células endocrinas típicas. Su producto de secreción ingresa en el torrente sanguíneo a través de los capilares fenestrados, por eso se le relaciona más como una célula endocrina típica. Las células cromafines están organizadas en cúmulos ovoides y corodones cortos anamostomosados. Se caracterizan por numerosas vesículas de secreción cuyos diámetros oscilan entre los 100 y 300 nanómetros. Tienen cisternas de retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollados ambos. Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina secretadas por las células cromafines son producidas por diferentes tipos de células. Eso lo veremos un poco más adelante. Vamos a encontrar también células ganglionares que estas también están presentes en la médula y aquí sus axones se extienden en la médula, se extienden en forma periférica hacia el parénquima de la corteza suprarrenal para modular su actividad secretora e inervar los vasos sanguíneos y continúan fuera de la glándula hacia los nervios espláncnicos que inervan los órganos abdominales. Los capilares sanguíneos están dispuestos en estrecha relación con el parénquima. Así, los capilares sanguíneos se originan a partir de los capilares corticales o como ramas de las arteriolas corticales. El microscopio electrónico de transmisión permite observar dos poblaciones de células cromafines que se distinguen por la índole de sus vesículas limitadas por membrana. Uno de esos grupos son las células de vesículas de centro denso, que son de gran tamaño, y estas van a secretar noradrenalina. Las células con vesículas que son más pequeñas y más homogéneas y menos densas secretan adrenalina. Entonces se van a ver más pálidas, pero vamos a distinguir el núcleo en la médula y que contienen vesículas más pequeñas, estas van a secretar la adrenalina. Las que son más densas, que tienen las vesículas de mayor tamaño, estas son las que van a secretar noradrenalina. O en este caso lo pueden manejar como epinefrina, supongo, y por eso lo ponen como norepinefrina y epinefrina. La exocitosis es desencadenada por la acetilcolina de los axones simpáticos preganglionares en sinapsis con cada célula cromafin. La adrenalina y noradrenalina constituyen menos del 20% del contenido de las vesículas de secreción medulares. Entonces, las vesículas también contienen grandes cantidades de cromograninas. Estas le dan la densidad del contenido de las vesículas y ayudan a fijar las catecolaminas. Estas cromograninas son proteínas solubles y se liberan con las hormonas durante la exocitosis. Los glucocorticoides producidos en la corteza suprarrenal llegan a la médula por continuidad que hay entre los capilares sinusoidales corticales y medulares. Y estos inducen la enzima que cataliza la metilación de noradrenalina para producir adrenalina. Las
Las células que contienen adrenalina son más abundantes en las regiones de la médula irrigadas con sangre que ha pasado a través de los sinusoides corticales y que consecuentemente tienen glucocorticoides. Y también se ha visto que las células que contienen noradrenalina son más abundantes en aquellas regiones de la médula irrigadas por capilares derivados de las arteriolas corticales. Las catecolamidas, en comparación con los glucocorticoides, preparan al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Esto se debe a la liberación súbita de catecolamidas, que favorece el uso máximo de energía y por lo tanto para el esfuerzo físico máximo, ya que la adrenalina como la noradrenalina estimulan la glucogenólisis y la movilización de los ácidos grasos libres desde el tejido adiposo. La liberación de catecolamidas también causa un aumento de la tensión arterial, dilatación de vasos sanguíneos coronarios, vasodilatación de vasos que irrigan el sistema osteomuscular, vasoconstricción de vasos que transportan sangre a la piel y al tubo digestivo. También aumenta la frecuencia y gasto cardíacos e incrementa la frecuencia respiratoria y la profundidad inspiratoria. Ahora, la corteza suprarrenal se va a dividir en tres zonas según la disposición de sus células. Primero se va a encontrar la zona glomerular, que es la zona más externa, angosta, que constituye hasta el 15% del volumen cortical. La zona fasciculada está debajo de la glomerular y es la zona media gruesa, que constituye alrededor del 80% del volumen cortical. Y la zona reticular, que es la más interna, constituye solo entre el 5 y el 7% del volumen cortical, pero es más gruesa que la zona glomerular, dada su ubicación más central. En este par de imágenes podemos encontrar todas las zonas mencionadas anteriormente, iniciando con la cápsula, que va a ser solamente esta zona. Recordemos que la cápsula está hecha de tejido conjuntivo grueso. Después vamos a encontrar la zona glomerular, que es todo esto desde aquí hasta aquí. La cápsula, olvidaba recordar que nos va a generar tabiques que se introducen en el parénquima glandular y que van a llevar vasos sanguíneos y nervios. Y entonces aquí vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿verdad? De aquí, todo esto, zona glomerular, y de aquí, en el momento en que empezamos a distinguir cordones más largos y más organizados, vamos a saber que es la zona fasciculada. Entre los cordones de células vamos a encontrar vasos sanguíneos, y estos que se ven más rojitos es porque tienen eritrocitos y están un tanto más dilatados. Vamos a ver la organización más apilada de células en los cordones más largos. En este lado vamos a seguir encontrando la zona más interna de la zona fasciculada, y después de aquí, de ser cordones largos y organizados, vamos a ver que en la zona reticular, como si se cortaran esos cordones largos y ahora quedarán de una manera menos organizada y elementos más chiquitos, más cortos. En la médula ya hemos visto que son cordones de células muy cortitos y que están unidos entre sí. Anastomosados es el término que se utiliza, y los vamos a ver aquí más cortitos. Vamos a ver aquí también la vena médulo suprarrenal central. Vamos a ver aquí unas de músculo liso en la capa media, en la túnica media. Y en el resto de este elemento vamos a ver nada más la túnica interna más delgada, como lo que caracteriza más a una vena, con la particularidad de un haz especulado de músculo liso. La zona glomerular es la capa más externa de la corteza y tiene células que están dispuestas
o están organizadas muy juntas en grupos ovoides y columnas curvas que se continúan directamente con los cordones celulares de la zona fasciculada. Las células son relativamente pequeñas y cilíndricas o piramidales. Sus núcleos son esferoidales y aparecen apiñados y son hipercromáticos. Hay zonas que puede aparecer que no hay zona glomerular en los seres humanos. Tiene una red extensa de capilares sinusoidales fenestrados que rodea cada grupo celular. Las células poseen abundante retículo endoplasmático liso, tiene muchos complejos de Golgi, tiene grandes mitocondrias con crestas laminares ribosomales libres y algunos retículos endoplasmáticos rugosos. Las inclusiones lipídicas son escasas. La zona glomerular secreta un mineralocorticoide llamado aldosterona, la cual actúa en el control de la tensión arterial, en la regulación de la homeostasis del sodio y del potasio y el equilibrio hídrico. Esta aldosterona actúa también sobre las células principales de los túbulos distales de la nefrona en los riñones, en la mucosa gástrica y las glándulas salivales y sudoríparas para estimular la reabsorción de sodio en estos sitios, así como para estimular la secreción del potasio en los riñones. La zona fasciculada se encuentra debajo de la zona glomerular. Sus células son grandes y poliédricas. Se disponen en cordones rectos de una o dos células de espesor que están separados por los capilares sinusoidales. Poseen un núcleo esferoidal pálido. Las células binucleadas son comunes en esta zona. Tienen un retículo endoplasmático liso, muy desarrollado y mitocondrias con crestas tubulares. Tienen un aparato de Golgi bien desarrollado y abundantes perfiles de retículo endoplasmático rugoso que pueden impartir una basofilia leve a algunas partes del citoplasma. El citoplasma en general es acidófilo y tiene una gran cantidad de inclusiones lipídicas. Las inclusiones lipídicas contienen grasas neutras, ácidos grasos, colesterol y fosfolípidos que son precursores de las hormonas esteroides secretadas en estas células. Sin embargo, durante la preparación del corte histológico durante la deshidratación se pueden perder muchas de estas inclusiones lipídicas y entonces la célula puede aparecer como vacuolada. Produce pequeñas cantidades de gonadocorticoides. No puede producir aldosterona ya que carece de la enzima aldosterona sintasa. Y su principal secreción consiste en glucocorticoides que regulan el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. El cortisol va a incrementar la disponibilidad metabólica de la glucosa y de los ácidos grasos que son fuente de energía inmediata. La corticosterona va a trabajar en el hígado provocando que los aminoácidos se conviertan a glucosa o se aglutinen para formar glucosa, la glucosa a glucógeno. En el tejido adiposo va a generar la degradación de lípidos y en otros tejidos van a reducir utilización de glucosa. Por ejemplo, en los fibroblastos van a deprimir las respuestas inmunitarias e inflamatorias y de esta manera va a inhibir la curación de las heridas. Esta imagen ya la habíamos visto antes, es meramente para recordar en qué zona estamos. Ya habíamos hablado de la cápsula, ya habíamos hablado de la zona glomerular y cómo hay en diferentes zonas que pudiera no aparecer y después de ella que sus células están aglutinadas en forma ovoidal y después de ella inmediatamente va a estar la zona fasciculada, que es de la que acabamos de hablar, de sus cordones de una o dos células de espesor, la forma de sus núcleos, la densidad que pueden tener y la cantidad de lípidos que le confieren un color más pálido en relación a la zona que vamos a encontrar después. Ahorita vamos a ver apenas la zona reticular y para después ver la médula. La zona reticular está debajo de la zona fasciculada y superior a la médula, por lo tanto es la zona más profunda de la corteza. Sus células son más pequeñas que de la zona fasciculada y sus núcleos son más hipercromáticos. Están dispuestos en cordones anastomosados que están separados por capilares fenestrados.
Sus células tienen una cantidad relativamente escasa de inclusiones lipídicas, tiene tanto células claras como oscuras y las oscuras tienen gránulos grandes de pigmento, lipofusina y núcleos hipercromáticos. La lipofusina es lo que da precisamente la coloración más oscura. Tienen menos citoplasma que las células de la zona fasciculada, por lo tanto tienen un menor tamaño. Y como tienen menos citoplasma, los núcleos aparecen más compactos. Exhiben un retículo endoplasmático liso, bien desarrollado y muchas mitocondrias alargadas con crestas tubulares, pero tienen poco retículo endoplasmático rugoso. La producción en la zona reticular en mayor cantidad corresponde a los gonadocorticoides, en especial y más importante la dehidroepiandrosterona, que tiene un efecto sobre el desarrollo de las características sexuales secundarias. Puede convertirse en una androstenediona y después en andrógenos más poderosos como la testosterona y los estrógenos en los tejidos periféricos. También se da el sulfato de dehidroepiandrosterona y tiene un efecto sobre el desarrollo de las características sexuales secundarias. Estas hormonas son menos poderosas que los andrógenos producidos por las gónadas. En los hombres, los andrógenos suprarrenales son de escasa importancia dado que la testosterona producida por el testículo es un andrógeno mucho más poderoso. Sin embargo, en las mujeres, los andrógenos suprarrenales estimulan el crecimiento del vello axilar púbico y púbico durante la pubertad y la adolescencia. En esta zona también se produce el cortisol, que es el glucocorticoide de mayor proporción, pero la cantidad de cortisol producido en esta zona reticular va a ser mucho menor que en la zona fasciculada. Volvemos a ver esta imagen a manera de recapitulación del tema. Encontramos primero la cápsula. Vamos a ver inmediatamente después la zona glomerular con la ubicación de células de manera ovoide, de células de forma piramidal. Aquí se va a producir la aldosterona. Después de ella vamos a encontrar la zona fasciculada y va a estar distinguida por los cordones largos de células más poliédricas o más cuadradas. Los capilares más anchos y las células de eritrocitos entre ellos que van a formar tipo canales. Las células en esta zona van a producir los glucocorticoides, que son el cortisol, la corticosterona, y van a producir en menor cantidad los gonadocorticoides que habíamos mencionado, el DHEA, la DHEAS, y una de ellas, recordemos que se puede convertir a androstenediona. Hasta acá llega la zona fasciculada y se distingue porque los cordones dejan de ser tan largos, se convierten en otros más pequeñitos o las células están menos organizadas, las células son más poliédricas. Dijimos que vamos a encontrar células claras y también vamos a ver células más oscuras. Aquí se producen en mayor cantidad los gonadocorticoides y en menor cantidad en relación con la zona fasciculada, cortisol y corticosterona. En la zona de la médula también dijimos que vamos a encontrar células que producen noradrenalina y adrenalina, y unas las vamos a encontrar más pigmentadas que otras de acuerdo a la hormona que estén produciendo, ya que para unas se van a necesitar más vesículas que en otras. Sin embargo, la cantidad de producción de estas hormonas va a ser menor cantidad que el volumen de proteínas de fijación de estas mismas. La vena médula suprarrenal, que vamos a encontrar bastante amplio, y van a ser en estas estructuras vamos a encontrar
unos haces de músculo liso. En algunas zonas puede ser que nada más un haz, puede ser que nada más dos haces, y el resto de este elemento lo vamos a encontrar con características típicas de ella. Encontramos aquí la sierra de Quila. Yo quiero ir. Y es todo de mi parte. Gracias. Ahora continuaremos con la glándula tiroides, que también es una glándula muy importante dentro del sistema endocrino. La glándula tiroides es una glándula endocrina situada en el cuello justo debajo de la laringe. Las glándulas endocrinas producen hormonas, unas sustancias químicas que transportan mensajes a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Es una glándula bilobulada que consiste en dos grandes lóbulos laterales conectados por un istmo, una banda delgada de tejido tiroideo. Aquí en la imagen podemos ver sus dos grandes lóbulos laterales. Los dos lóbulos, cada uno con una longitud aproximada de 5 centímetros, un ancho de 2,5 centímetros y un peso de entre 20 y 30 gramos aproximadamente, se ubican a cada lado de la laringe y de la tráquea superior. La glándula tiroides comienza su desarrollo durante la cuarta semana de gestación a partir de un primordio que se origina como un engrosamiento endodérmico del piso de la faringe primitiva. Es una glándula que tiene forma de mariposa, como lo podemos ver aquí en la imagen, y está ubicada justo en la base del cuello, debajo de la nuez de Adán, que es el cartílago tiroides. Su función es producir, almacenar y liberar la hormona tiroidea T3 y T4 en el torrente sanguíneo. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. Estos folículos forman la mayor parte de la glándula. Un folículo tiroideo es un compartimento de aspecto quístico más o menos esfenoidal, con una pared formada por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. El epitelio folicular tiene centenares de miles de folículos cuyo diámetro varía de 0,2 milímetros a 1 milímetro. Constituyen casi toda la masa de la glándula tiroides humana. Los folículos contienen una masa gelatinosa denominada coloide. Las superficiales apicales de las células están en contacto con el coloide y las superficies basales se apoyan sobre una lámina basal típica. En esta imagen podemos ver, aquí tenemos las glándulas paratiroides, que las vamos a ver más adelante, y también tenemos la glándula tiroides. El epitelio folicular contiene dos tipos de células, que son las células foliculares y las células parafoliculares, o llamadas también células C. Las células foliculares son las responsables de la producción de la hormona tiroidea T3, que viene siendo triiodotironina, y la T4, que es la tiroxina, que es el estado funcional de la glándula. Y las parafoliculares o células C se ubican en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la lámina basal del folículo. Son células que no están expuestas a la luz folicular. Secretan calcitonina, una hormona que regula el metabolismo del calcio. ¿Sabías que la glándula tiroides fue identificada en 1656 por Thomas Wharton, un anatomista inglés? Leonardo da Vinci incluyó la tiroides en algunos de sus dibujos en forma de dos glándulas separadas, una a cada lado de la laringe. En 1776, Albert describió la tiroides como una glándula sin conducto. La glándula tiroides en el desarrollo fetal. Las hormonas tiroideas son indispensables para el crecimiento y desarrollo normal. En un embarazo normal, tanto T3 como la T4 atraviesan la barrera placentaria y son críticas en las etapas iniciales del desarrollo del cerebro. La glándula tiroides se desarrolla entre la semana 3 y la 4 del embarazo. Desciende de la cuarta semana de gestación, adherido a la faringe por medio del conducto tirogloso. En el transcurso de las semanas subsiguientes, continúan migrando hasta la base del cuello.
siempre conectado a la lengua por el conducto tirogloso. La séptima semana llega a su ubicación anatómica entre el tercer y el sexto anillo traqueal. Hormonas tiroideas HT. Son aminoácidos yodados cuya función consiste en modular la actividad de diversos tejidos del organismo, especialmente aquellos relacionados al crecimiento, maduración neuromuscular, oxidaciones tisulares, termogénesis, etc. La insuficiencia de hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal causa lesiones irreversibles al sistema nervioso central, disminución de la cantidad de neuronas, defectos de la mielinización y discapacidad intelectual. La tiroxina y la triiodotironina, su secreción diaria es 93% tiroxina, 7% triiodotironina. La mitad de la tiroxina se desyoda con lentitud y forma más triiodotironina. La hormona liberada a los tejidos y empleada por ellos es la triiodotironina, y se generan unos 35 miligramos de triiodotironina diarios. En la parte de acá puse que la tiroxina, la T4, y la triiodotironina, la T3, hace un efecto sobre el índice metabólico. La tiroxina T4 es la más abundante y la calcitonina es la que se encarga del metabolismo del calcio. Aquí tenemos una imagen en la que nos muestran el coloide que se encuentra por aquí. También nos muestran las células foliculares tiroideas y también nos muestran la triiodotironina, que viene siendo la T3, que nos la ponen por aquí, y la tiroxina, que es la T4, que la tenemos por acá. Un poco más de anatomía. La glándula tiroides es una glándula pequeña. Mide 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Está situada en el cuello, bajo la piel y por debajo de la nuez de Adán, como ya lo mencionamos. Tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, un istmo, C5 y T1, por ahí es más o menos donde está ubicada. Su peso es de 15 a 30 gramos en el adulto. Es irrigada por tres arterias. La arteria tiroidea superior proviene de la carótida externa, la arteria tiroidea media, que proviene del tronco brachiocefálico, y la arteria tiroidea inferior, que deriva de la subclavia. Hay tres venas principales también que desembocan en la yugular interna, que es la vena tiroidea superior, vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior, que desembocan en el tronco venoso brachiocefálico. En esta otra imagen se alcanza a ver el músculo homoyoideo, que nos lo ponen por aquí, también el músculo esternoyoideo, que está por acá, el músculo esternocleidomastoideo, situado a un costado del cuello, y el músculo esternotiroideo, que está por aquí. Tenemos el hueso hioides, justo debajo de la mandíbula, el cartílago tiroides, que lo vemos por aquí, el lóbulo piramidal, el músculo cricotiroideo, la glándula tiroides, que está por aquí, y justo debajo de la glándula tiroides tenemos la tráquea. La glándula tiroides está recubierta en su porción anterior por los músculos infrayoideos y lateralmente por el esternocleidomastoideo. Su cara posterior se fija en el cartílago tiroides y traqueal, así como su músculo cricofaringeo. En la región posterior de cada uno de los cuatro polos se localiza la glándula paratiroides, que hablaremos de ella más adelante. En la ausencia de T4 y T3, su metabolismo es del 40% al 50%. Exceso de T4 y T3, su metabolismo es del 60% al 100%. La secreción tiroidea es controlada por la tirotropina y la calcitonina es igual al metabolismo del calcio. En esta nueva imagen tenemos el hueso hioides, el ligamento cricotiroideo, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que es este de aquí,
Y en la glándula tiroides, que tiene forma de una mariposa, que es la que estoy señalando, tenemos el lóbulo piramidal, el lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, el istmo, y por debajo de la glándula tiroides tenemos la tráquea. Ahora les hablaré de algunas enfermedades de la glándula tiroides, que son el bocio, que esto es un agrandamiento de la tiroides, como lo podemos ver en esta imagen, y también lo vamos a completar en nuestra patología, ya que hablamos un poco de este tema. El hipertiroidismo, que es cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita, y el hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Aquí podemos ver a esta paciente que tiene los ojos un poco saltados que no son normales, o el diferente peso o complexión de las personas con estos problemas. También tenemos el cáncer de tiroides, que se muestra en esta imagen, o los nódulos, que son bultos en la tiroides, como lo podemos ver aquí. En la siguiente diapositiva les explicaré cada uno más a fondo. La enfermedad de Bocio se presenta generalmente como resultado de una deficiencia de yodo o una inflamación de la glándula tiroides. No todos los tipos de bocio presentan síntomas. Algunos de los síntomas que se pueden incluir es la inflamación y tos. Rara vez, los síntomas pueden incluir opresión en la garganta o dificultad para respirar. El bocio de tamaño pequeño, que no causa síntomas, puede no necesitar tratamiento. En algunos casos es necesario suministrar medicamentos o hacer una cirugía. En el hipertiroidismo se presenta como un exceso de producción de una hormona de la glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello, que viene siendo la tiroides. El hipertiroidismo es la producción de demasiada hormona tiroxina. Puede aumentar el metabolismo, como ya les había dicho en la diapositiva anterior. Los síntomas que incluye es la pérdida de peso inesperada, el ritmo cardíaco acelerado o irregular, la irritabilidad y sudoración. Sin embargo, las personas de edad avanzada pueden no presentar síntomas. Los tratamientos incluyen la administración de yodo radioactivo, medicamentos y en algunos casos también incluye cirugía. El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La deficiencia de hormona tiroidea del hipotiroidismo puede afectar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo. El hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres de edad avanzada. Los síntomas principales incluyen fatiga, sensibilidad al frío, constipación, sequedad de la piel y aumento de peso inexplicable. El tratamiento consiste en el reemplazo de hormona tiroidea. Cáncer de tiroides. La glándula en forma de mariposa en la base del cuello. La causa del cáncer de tiroides es poco conocida, pero se cree que implica una combinación de factores genéticos y ambientales. Algunas personas no tienen síntomas, mientras que otras pueden notar un bulto en el cuello. El tratamiento que generalmente tiene éxito incluye cirugía, terapia hormonal, yodo radiactivo, radiación y en algunos casos quimioterapia. La enfermedad que se presenta son los nódulos tiroideos. Un nódulo tiroideo es una protuberancia sólida o llena de líquido. La mayoría de los nódulos tiroideos no generan síntomas. La mayoría de los nódulos no necesitan tratarse. El tratamiento para los nódulos cancerosos de mayor tamaño o que producen hormonas en exceso consiste en medicamentos o cirugías. Y aquí podemos ver las alteraciones que esto provoca, que se pueden ver en el cuello. Y estos ya son los nódulos tiroideos que salen en la glándula tiroides. Continuamos con el corte histológico de tiroides. Aquí tenemos la glándula tiroides. En su estroma, tejido conectivo laxo con presencia de capilares linfáticos y vasos sanguíneos. En esta otra tenemos su cápsula,
fina capa de tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, que envía tabiques hacia el interior del parénquima para delimitar parcialmente lobulillos irregulares, los cuales llevan vasos sanguíneos y nervios. En esta imagen estoy señalando las trabéculas, que es el tejido conectivo, se extiende hacia adentro desde la cápsula para delinear parcialmente los lóbulos y lóbulos irregulares. En esta otra imagen tenemos el parénquima, que tiene folículo tiroideo, es la unidad estructural de la glándula, es de aspecto quístico más o menos esfenoidal, posee una pared formada por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, el epitelio folicular, que contiene un material gelatinoso denominado coloide. El epitelio descansa sobre una lámina basal típica de tejido conjuntivo laxo. Aquí tenemos los folículos tiroideos, no los pueden ver. En esta imagen también tenemos folículos tiroideos. Estos. Acá tenemos las células foliculares. Los folículos están revestidos por un epitelio cuboidal o columnar, simple según la actividad funcional, que las podemos ver aquí. Los capilares fenestrados rodean los folículos y tienen una estroma de tejido conjuntivo compuesto sobre todo por fibras reticulares. Y en la parte de acá tenemos las células parafoliculares, que son células o también llamadas células C, situadas en la periferia del epitelio folicular por dentro de la lámina basal del folículo. Secretan calcitonina. Estas células son pálidas y se distribuyen en la forma de células solitarias o en cúmulos celulares pequeños y son difíciles de identificar con microscopio óptico. Según yo, esta podría ser una de las células parafoliculares. Aquí tenemos el Museo Subacuático de Arte, que está en Islas Mujeres y Cancún, Quintana Roo. Fue creado en noviembre de 2009. Tiene alrededor de 100 estatuas que se colocaron en las aguas poco profundas del Parque Marino Nacional en Cancún y es el principal proyecto que tienen hasta el momento. Esta instalación tiene un total de 150 metros cuadrados y pesa aproximadamente 120 toneladas. Este museo se creó para que el ecosistema artificial tenga diferentes tipos de peces y vida marina en ese lugar. Ahora continuamos con otra glándula que también es muy importante dentro del sistema endocrino, que es la glándula paratiroides. Glándula paratiroides. Son glándulas endocrinas pequeñas estrechamente asociadas con la tiroides. Son ovoides con un diámetro de pocos milímetros y dispuestas en dos pares que constituyen las glándulas paratiroides superiores e inferiores. Suelen estar ubicadas en el tejido conjuntivo de la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Desde el punto de vista estructural, cada glándula paratiroidea está rodeada por una delgada cápsula de tejido conjuntivo que la separa del tiroides. La hormona PTH es igual a hormona paratiroidea. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñas con el tamaño aproximado de un chícharo o arveja, ubicadas detrás de la glándula tiroides. Su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre dentro de ciertos límites. Esto ayuda a lograr un funcionamiento adecuado de los músculos y de los nervios, y también ayuda a mantener los huesos fuertes. Cuando existe un problema con las glándulas paratiroides, el nivel de calcio en la sangre puede llegar a ser demasiado alto, lo cual afecta a todo el cuerpo. En esta imagen podemos ver aquí en estas pequeñas bolitas son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides se encuentran detrás de la glándula tiroides, en el cuello. Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea, PTH, por sus siglas en inglés, para controlar el nivel de calcio y fósforo en la sangre. Esta es una sustancia química que indica al organismo cómo controlar el nivel de calcio. ¿Cómo funcionan las glándulas paratiroides?
Cuando el nivel de calcio en la sangre es bajo, las glándulas producen más PTH. Esto indica al organismo que debe aumentar la cantidad de calcio en la sangre. Para ello, el cuerpo puede absorber más calcio de los alimentos a través del intestino o bien puede tomar calcio de los huesos. Cuando el nivel de calcio en la sangre es alto, las glándulas producen menos PTH. Esto indica al organismo que debe reducir la cantidad de calcio en la sangre. Para ello, los intestinos absorben menos calcio, se toma menos calcio de los huesos y los riñones filtran más calcio de la sangre y lo eliminan. También proporcionan la energía eléctrica para nuestro sistema nervioso. La función más importante que el calcio tiene en el cuerpo humano es proporcionar los medios para que los impulsos eléctricos viajen por los nervios. El calcio es el elemento que el sistema nervioso utiliza para conducir la electricidad en nuestro cuerpo. Por ello, la mayoría de los síntomas comunes de la enfermedad paratiroidea y calcio en niveles altos se relacionan con el sistema nervioso, depresión, debilidad y cansancio. Algunas características de la glándula paratiroides es que existen solo 4 glándulas paratiroides. Todos tenemos solo 4, excepto en casos raros. Las glándulas paratiroides están en el cuello detrás de la glándula tiroidea. Las paratiroides y la glándula tiroidea no están relacionadas, excepto que son vecinas en el cuello. La glándula tiroidea controla una gran parte del metabolismo del cuerpo, pero el calcio es controlado por las glándulas paratiroides. La glándula paratiroides produce una hormona llamada la hormona paratiroidea. Los médicos y laboratorios abrevian la hormona paratiroidea como PTH. Aquí podemos ver en la imagen a la glándula paratiroides. La glándula paratiroides son células poliédricas pequeñas de 7 milímetros a 10 milímetros de diámetro y un núcleo central. El citoplasma levemente acidófilo, de tinción pálida, posee vesículas con lipofuscina, grandes acumulaciones de glucógeno e incluso lipídicas. Se cree que las vesículas pequeñas y densas limitadas por membrana que se observan como el MED o al utilizar colorantes especiales con el microscopio óptico constituyen la forma de almacenamiento de la PTH. Se desarrollan a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. La glándula paratiroides consiste en 2 tipos de células principales, que son las más abundantes y secretan la hormona paratiroidea, o sea la PTH, y las células oxífilas. La PTH regula las concentraciones de calcio y fosfato en la sangre, se une a los receptores de PTH en las células diana e incrementa la concentración de calcio en sangre. Las células oxífilas constituyen una porción menor de las células parenquimatosas y no se les conoce una función secretora. Se encuentran aisladas o en cúmulos. Son más redondas, mucho más grandes que las células principales y tienen un citoplasma claramente acidófilo. En esta imagen podemos ver la tráquea, podemos ver las glándulas paratiroides, podemos ver el lóbulo tiroideo izquierdo, el lóbulo tiroideo derecho, la musculatura de la laringe. ¿Por qué son importantes? La importancia de esta glándula viene a menudo por su fragilidad. Tiene cierta facilidad para enfermar. Se estima que hasta un 5% de la población de más de 50 años puede tener una producción excesiva de paratirina y por lo tanto un mal funcionamiento de las glándulas paratiroides. Este exceso de PTH puede condicionar en gran medida la calidad de vida de los pacientes. Y pues aquí también tenemos las glándulas paratiroides, justo detrás de la glándula tiroides. Enfermedades relacionadas con la glándula paratiroides son el hiperparatiroidismo, el cáncer de paratiroides y el hipoparatiroidismo. Aquí tenemos algunas imágenes del cáncer de paratiroides. Aquí tenemos del hipoparatiroidismo y también tenemos el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo requiere diagnóstico médico. Los síntomas incluyen pérdida de peso inesperado, ritmo cardíaco acelerado o irregular
irritabilidad y sudoración. Sin embargo, las personas de edad avanzada pueden no presentar síntomas. Las personas pueden sufrir en todo el cuerpo fatiga, hambre excesiva, intolerancia al calor o sudoración excesiva. En su comportamiento, agitación, hiperactividad o irritabilidad. En su corazón, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o ritmo cardíaco anormal. En su estado de ánimo, nerviosismo, altibajos emocionales o ataque de pánico. En sus ojos, ojos hinchados o protrusión anormal de los ojos. El cáncer de paratiroides es una enfermedad poco frecuente por la que se forman células malignas, cancerosas. En los tejidos de la glándula paratiroides, los signos y síntomas del cáncer de paratiroides incluyen debilidad, sensación de cansancio y un bulto en el cuello. El hipoparatiroidismo es un trastorno causado por la hipofunción de las glándulas paratiroides, caracterizada por una muy baja concentración de hormona paratiroidea, PTH, de calcio y un aumento en la concentración de fósforo sanguíneo. Aquí tenemos el corte histológico de la glándula paratiroides, que es este. Aquí en su cápsula tenemos una fina capa de tejido conjuntivo denso y regular colagenoso que envía tabiques hacia el interior del parénquima para delimitar parcialmente lobulillos irregulares, los cuales llevan vasos sanguíneos y nervios. Aquí en esta imagen tenemos las trabéculas, que son las que estoy seleccionando, que tienen tejido conectivo que se extiende hacia adentro desde la cápsula para delinear parcialmente los lóbulos y los lóbulos irregulares. En el estroma tenemos tabiques de tejido conjuntivo laxo que rodean a los cordones y nidos irregulares. A partir de la pubertad empiezan a aparecer abundantes adipocitos uniloculares. En el parénquima tenemos células epiteliales de tamaño pequeño a mediano, muy juntas, que forman cordones y nidos irregulares, rodeados de capilares fenestrados, núcleos oscuros y borde delgado de citoplasma, ligeramente teñido. Secretan la hormona paratiroidea PTH, como lo podemos ver en esta imagen. También tenemos las células occipil, que tienen núcleos oscuros y citoplasma fuertemente eosinófilo, debido a numerosas mitocondrias, que son estas que vemos por aquí. Tenemos la célula clara, que son células más grandes, con núcleos oscuros y un citoplasma más claro y acuoso. Como podemos ver la diferencia entre estas dos, estas se ven más claras. Y las células adiposas, que aumentan con la edad, que son todas estas células que se ven aquí. Aquí tenemos el lugar de hierve el agua que se ubica en Oaxaca. Se forma por una serie de cascadas petrificadas que se caracterizan por su color blanco y su inmensidad. Miden más de 200 metros de altura. Se formaron hace millones de años por escurrimientos de agua carbonatada, cuya corriente se origina en los manantiales que están en la cima de la barranca. La hipófisis y el hipotálamo son conocidos también como los órganos maestros del sistema endocrino. Cuentan con una característica general de las glándulas endocrinas o de secreción interna. Como lo veremos más adelante, disponen de una rica vascularización y carecen de conductos excretores, debido a que su secreción es vertida directamente al torrente sanguíneo. El sistema endocrino no trabaja en un solo órgano o en una sola glándula, sino que se comunica a diferentes células de órganos que pueden encontrarse apartados, y por eso se considera un puente entre distintas regiones del cuerpo gracias a las hormonas. Las hormonas son compuestos con actividades biológicas, sintetizadas y secretadas por las células endocrinas epiteliales y nerviosas, que actúan a favor de generar una reacción, una respuesta. Cada célula diana, es decir, cada célula receptora o satélite, debe tener un receptor específico para reconocer su naturaleza biológica, o sea, sus funciones y con qué debe reaccionar o interactuar. Es importante saber que hay distintos tipos de hormonas.
con naturalezas proteicas, glucoproteicas, esteroideas, peptídicas y derivados de aminas, es decir, aminoácidos, como lo son la adrenalina, noradrenalina, la serotonina, dopamina, que aparte de ser hormonas, son también neurotransmisores. Hipófisis, del griego hipófisis, que crece por debajo. Algunos autores la consideran un órgano macizo. Sin embargo, es una glándula endocrina que a su vez se sitúa en la zona inferior del cerebro y se siente en una depresión del hueso esfenoides, denominado silla turca. Anatómicamente, la hipófisis se conoce como el límite superior de la silla turca y se sitúa también entre ambos senos cavernosos. En conjunto con el hipotálamo, estos dos se encargan de la regulación de otras glándulas, así como tejidos no endocrinos. Tiene el tamaño de un chícharo y su peso puede variar. En hombres comúnmente pesa 0,5 gramos, pero en mujeres multíparas, es decir, que han tenido varios partos, varios hijos, llega a pesar hasta 1,5 gramos. La razón de esto lo averiguaremos un poco más adelante. Hablando de las estructuras, se divide en dos lóbulos, el anterior y el posterior, llamados también adenohipófisis y neurohipófisis. Cada uno tiene un tipo de tejido diferente según sus funciones. La adenohipófisis tiene una organización celular que cumple con grupos y cordones fenestrados a partir de capilares sinusoidales fenestrados con un gran diámetro. Esta zona está encargada de la regulación de glándulas endocrinas y tejidos no endocrinos. Encontramos un tejido epitelial glandular derivado de una evaginación del ectodermo de la orofaringe que va hacia el cerebro, llamada bolsa de Rathke. En una diapositiva la abreviaremos como BR. Estas células responden a las señales enviadas por el hipotálamo, sintetizan y secretan algunas hormonas hipofisarias. 4 de estas se conocen como hormonas tróficas, debido a que de ellas depende la regulación de la actividad celular de otras glándulas endocrinas. La ACTH, conocida como hormona adrenocorticotrófica, la TSH tirotrofina, conocida como hormona tiroestimulante o tirotrófica, la FSH, hormona folículo estimulante, la LH, hormona luteinizante. Hay otras dos también, que son la GH, hormona del crecimiento, y la PRL, prolactina, que no son consideradas tróficas porque actúan de manera directa sobre órganos diana no endocrinos. La mayoría cuenta con diferentes números de aminoácidos y enlaces alfa y beta. Las cadenas alfa son iguales en la LH, la FSH y la TSH, pero cada una tiene un gen diferente que las hace únicas. Ahora, la adenohipófisis se divide en 3 partes. La pars tuberalis, que es el resultado del engrosamiento de las paredes laterales de la bolsa de Rathke, y corresponde a una porción del tallo pituitario que rodea en forma de vaina o de bufanda al infundíbulo. La pars intermedia es casi inexistente en el ser humano, mientras que en otros seres vivos se encuentra mucho más desarrollada y tiene su función, aunque en el ser humano se desconoce. Es una hendidura hipofisaria situada justo en el medio, resultado de un adelgazamiento de la pared posterior de la bolsa de Rathke. Y la pars distalis, que comprende la mayor parte del óvulo, es el resultado del engrosamiento de la pared anterior de la bolsa de Rathke. En esta diapositiva vamos a observar una imagen de microscopio de la pars distalis. Hay 3 tipos de tinciones. La primera es la escarlata cristal brillante, azul de anilina y un amarillo de Martius. Esto nos permite ver con mayor claridad y diferenciar los diferentes tipos de células. Los estromas tienen un color azul marcado, así como los capilares sinusoidales que están en relación al parénquimo. Es posible observar eritrocitos, en su mayoría con una coloración amarilla. Donde se señala con AC, podemos encontrar algunas células acidófilas, que es más fácil encontrarlas porque son más abundantes. Vemos cómo su citoplasma tiene una coloración rojo cereza. Acá arriba podemos ver células basófilas señaladas como BAS, con un azul más fuerte, y células cromófobas con CH, que tienen una tinción más tenue. Las siguientes imágenes
Son imágenes de microscopio de adenohipófisis de vaca con una tinción de tricómico de Mallory. En la primera imagen, de izquierda a derecha, podemos observar una distribución 50-50. El 50% de las células cromófilas son 40% acidófilas y un 10% basófilas, mientras que el 50% restante solamente son células cromófobas. En la imagen del medio, es decir, la segunda, vemos señalada con una flecha roja que nos indica las células acidófilas. La azul nos representa las basófilas y la blanca, como vemos, muestra las cromófobas. Por último, podemos observar en un color azul cielo fibras de colágeno, al igual que un corte longitudinal de un vaso sanguíneo que está señalado en CS, y células sanguíneas en amarillo y rojo. La pars distalis presenta 5 tipos de hormonas con almacén de gránulos electrodensos. Estos se mantienen de esa manera y tienen un tamaño variado. Sus características morfológicas varían de una a otra. Tenemos primero las somatotrofas o somatotropas. Las GH son muy comunes en esta zona, que representan alrededor del 50% de las células parenquimatosas de la adenohipófisis. Las células son ovoides, con un tamaño mediano y núcleo redondo. Igualmente se encuentra central. Estas se encargan de la producción de la GH. Cuentan con vesículas eosinófilas en su citoplasma, clasificadas como acidófilas. La GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento, y la somatostatina tienen funciones diferentes, pero ambas son hormonas liberadoras hipotalámicas. La primera ayuda en la liberación del GH y la segunda solamente lo inhibe. También tenemos las mamotrofas o mamotropas. Son células BRL o lactotrofas, denominadas también mamotrofas. Estas se encuentran en un 15 o 20% de las células parenquimatosas. Son poliédricas, tienen núcleos grandes ovoides, son productoras de prolactina, secreción regulada por la dopamina, que actúa también como inhibidor. Se sabe que la hormona liberadora de tirotrofina, TRH, y el péptido inhibidor vasoactivo, BIP, estimulan la síntesis y la secreción de la prolactina. Ahora, cuando una mujer se embaraza, las células sufren hipertrofia e hiperplasia. Esto determina el incremento del tamaño de la hipófisis en las mujeres multíparas. Las adrenocorticotrofas o células ACTH forman parte de un 15 y 20% de las células parenquimatosas. Son células poliédricas medianas con núcleos redondeados y excéntricos. Se encargan de la producción de la molécula precursora de la hormona adrenocorticotrófica o ACTH, conocida también como la propiomelanocorticona o POMC. La liberación de la ACTH depende de la hormona liberadora de corticotrofina, CRH, que se produce en el hipotálamo. Las tirotropas son aproximadamente el 5% de las células. Tienen una forma poliédrica grande con núcleos redondeados y excéntricos. Producen la hormona tirotrófica, denominada hormona estimulante de la tiroides, TSH, que actúa sobre las células foliculares y estimula la tiroglobulina, así como otras hormonas tiroides. La liberación de la TSH depende del hipotálamo por la hormona liberadora de tirotrofina o TRH. Por último, las gonadotropas o gonadotrofas, conocidas como células FSH y LH, forman el 10% de las células. Son pequeñas, con un núcleo excéntrico y se encargan de la producción de la LH y FSH. Se encuentran dispersas a lo largo de la porción distal y tienen una tinción basófila. Muchas de estas células son capaces de producir ambas, la LH y la FSH, pero se conoce que normalmente producen una u otra, no las dos a la vez. Su liberación depende de la hormona liberadora de gonadotrofina, GnRH, producida en el hipotálamo y desempeñan un papel importante en los sistemas genitales del hombre y la mujer.
Las diferencias entre cada tipo celular son muy importantes, debido a que éstas ayudan a la realización de un diagnóstico por medio de un microscopio electrónico de transmisión. Un ejemplo puede ser un adenoma de hipófisis. Aquí encontramos una imagen de microscopio de la pars intermedia, en donde podemos ver también una parte de la pars nervosa. Señalado como CF, podemos ver los quistes de Rathke con un contenido coloide, algo muy característico de la pars intermedia. Estos quistes se encuentran rodeados por un epitelio simple cúbico. Hay cúmulos de células cromófobas y cromófilas y vasos sanguíneos. Esta imagen está en 120X. La pars tuberalis es una porción muy vascularizada que contiene el sistema hipotálamo hipofisario. Las células parenquimatosas se disponen en cúmulos y cordones pequeños que van asociados a los vasos sanguíneos. En el microscopio óptico solo es posible observar las células cromófobas y cromófilas basófilas. En esta imagen vemos los vasos sanguíneos señalados con flechas, nidos de células pavimentadas y folículos pequeños que tienden a estar dispersas como células cúbicas y cilíndricas. Es fácil identificarlos porque tienen una apariencia coloide y se encuentran también en cercanía a los vasos sanguíneos. Y en el círculo es posible encontrar algunos pituicitos o encontrar también lo que son axones de las neuronas. En esta imagen vemos una de las playas de la Bahía Concepción, Mulegé, Baja California Sur. A lo largo de toda la bahía se encuentran más de 10 playas, cada una con diferente nombre, variaciones en el tipo de suelo y profundidad. Se encuentra en el Golfo de California, conocido también como el Acuario del Mundo, debido a su gran cantidad de especies endémicas y la visita de otras especies migrantes. Tal es el caso del tiburón ballena, que se pasea principalmente por la playa del Burro y el Coyote, y es posible nadar junto a él debido a que es un animal muy tranquilo. En esta imagen vemos la neurohipófisis y la adenopófisis. Estas se relacionan con el hipotálamo a partir de la unión de la pars tuberalis y el tallo infundibular. Y estos forman el tallo pituitario o tallo hipofisario. La neurohipófisis es la extensión del sistema nervioso central. Se encarga del almacenamiento y también de la liberación de productos de secreción que se sintetizan en el hipotálamo. Está hecho a partir de un tejido nervioso secretor que se compone por axones amielínicos de neuronas y sus somas. Los somas son el cuerpo de las neuronas. Estos, en conjunto, se sitúan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Las neuronas no terminan en células diana ni en otras neuronas, sino que terminan con una proximidad a la red capilar nerviosa y cuentan con vesículas de secreción. Por su gran capacidad secretora, las neuronas cuentan con corpúsculos de Nissl bien desarrollados, que se encuentran en las células del asa central y las células ganglionares. Algo que hay que recordar siempre es que la neurohipófisis no es una glándula endocrina, sino que es el sitio de almacenamiento de las neurosecreciones de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En esta siguiente imagen la uso para señalar el núcleo supraóptico y paraventricular, así como las diferentes divisiones por áreas del hipotálamo que conforman parte del diencéfalo. Muchos mencionan la conformación del diencéfalo por el tálamo, hipotálamo, epitálamo y el subtálamo, aunque otros también incluyen la glándula pineal. Y esto solo representa el 2% del sistema nervioso central. La neurohipófisis se divide en dos partes, derivadas del infundíbulo embrionario. Son el infundíbulo y la pars nervosa. El infundíbulo es la continuación de la eminencia media que contiene axones neurosecretores que finalmente forman los tractos hipotálamo-hipofisarios. Y la pars nervosa contiene axones neurosecretores y sus terminaciones. Las vesículas de neurosecreción tienen diferentes tamaños. Las más pequeñas van desde las 10 hasta los 30 nanómetros y se acumulan en las terminaciones axónicas. Cuando estas se dilatan, se forman los cuerpos de Herring. Contienen mitocondrias, algunos microtúbulos y cisternas del retículo endoplasmático liso. Algunas de estas terminaciones nerviosas con vesículas varían de los 30 nanómetros y contienen acetilcolina. Las más grandes
miden hasta 50 u 80 nanómetros. Tienen un núcleo denso parecidos a los que se encuentran en la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Estas vesículas son delimitadas por una membrana para formar los cuerpos de Henry, que contienen excitocina y la hormona antidiuréica, ADH, también llamada vasopresina. Esta facilita la absorción de agua en los túbulos distales y en los conductos colectores del riñón, porque modifica la permeabilidad de las células. La inervación de la hipófisis está encargada de las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo y tiene una función vasomotora en la neurohipófisis. Se encuentran en el infundíbulo y la pars nervosa que conectan con el hipotálamo. En la imagen tenemos un esquema donde podemos ver ambos lóbulos, el tallo hipofisario, el hipotálamo, la pars tuberal y el tracto hipotálamo hipofisario. Aquí la irrigación depende de dos grupos grandes, que son las arterias hipofisarias superiores e inferiores. Las superiores se originan en las carótidas internas y la arteria comunicante del polígono de Willis, e irrigan la porción tuberal, el tallo infundibular y la eminencia media. Las inferiores se originan solo de las carótidas internas e irrigan la porción nerviosa, es decir, la neurohipófisis. Algo muy importante es el sistema llamado sistema porta hipotálamo hipofisario. Es parte de lo que las hace únicas. A partir de él se transportan las secreciones neuroendocrinas de las células hipotalámicas, desde la eminencia media hasta las células de la porción distal. Y recordando, la adenohipófisis no recibe una irrigación directa. Este diagrama de la irrigación sanguínea del sistema porta hipotálamo hipofisario, aquí podemos ver las venas y arterias hipofisarias, las venas porta hipofisarias y los capilares. En esta imagen podemos apreciar todas las partes de la hipófisis. Ya por último, la cápsula que la rodea por completo está compuesta por una lámina gruesa de tejido conjuntivo denso y regular. Debajo de ella, una capa de epia madre compuesta por un tejido conectivo laxo en compañía de un endotelio superficial. La pars tuberalis, el infundíbulo. Aquí tenemos la pars intermedia con los quistes llenos de coloides. La pars distalis es notorio como la neurohipófisis tiene menos tinción. Solo los núcleos de las células se ven teñidos, mientras que en la adenohipófisis se ve una coloración más basófila. Bueno, el hipotálamo es una región del diencéfalo con somas neuronales, situados en el tercer piso del ventrículo. Se sitúa justo en el centro del cerebro. Se encarga de la mayoría de las funciones endocrinas del cuerpo y es uno de los centros de control del sistema nervioso autónomo. Las células hipotalámicas se encargan de la secreción de la oxitocina y ADH y el polipéptido hipotalámico. Existe un sistema de retrocontrol muy importante que se divide en dos fases de la función endocrina: la producción hormonal a partir de la hipófisis y la producción de hormonas liberadas por el hipotálamo. Estos dos niveles le dan la sensibilidad exacta que se debe tener en el sistema de control. Este es uno de los procesos del mecanismo regulador del sistema endocrino. Aquí tengo 3 imágenes diferentes de un esquema que trata de lo mismo, debido a que sé que a cada quien puede parecerles más fácil o más simple cualquiera de ellos, y para que cada quien tome el que le parezca más sencillo para él. Bueno, el hipotálamo, a partir de la adenohipófisis o neurohipófisis, envía cualquiera de estas hormonas, que son la ADH, la oxitocina, la prolactina, la GH. Por ejemplo, la neurohipófisis secreta ADH, que va hacia el riñón y ayuda a la absorción del agua. La oxitocina es secretada también por la neurohipófisis y esta llega hacia el útero para ayudar a la contracción. Igualmente, la oxitocina va hacia la glándula mamaria, que en conjunto con la adenohipófisis, que secreta prolactina, ayudan a la producción y la secreción de leche. La GH, secretada por la adenohipófisis, llega al hueso para el crecimiento de este mismo. Ahora, todas estas que van a ser mencionadas hacen algo que vamos a llamar un ciclo.
La ACTH, la TSH, la FSH, LH, todas estas producidas por la adenohipófisis van hacia el lugar al que deben llegar, forman diferentes hormonas que van de nuevo a la adenohipófisis y al hipotálamo. Para terminar, tenemos al oasis y a la misión Santa Rosalía de Mulegé. Fue en 1705 cuando se comenzó a edificar en piedra por el padre Francisco Escalante, construcción que se terminó en el año 1766. Fue abandonada en el año 1828, casi perdida después de varias restauraciones, siendo la última en el año 1973 por el INAH. Aún mantiene su fachada y la estructura original. Es la tercera misión edificada en Baja California Sur en los tiempos de la evangelización jesuita. Detrás de ella pueden encontrar un mirador y debajo al oasis o río de Mulegé, que corriente abajo desemboca en el Mar de Cortés, en la playa del Sombrerito, también conocida como Playa El Faro. Muy bien, la patología que les vamos a presentar es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto. El mecanismo patogénico más frecuente de las enfermedades de tiroides es el desarrollo de autoanticuerpos contra la glándula tiroides. La tiroiditis crónica de Hashimoto es la más frecuente y la primera causa de hipotiroidismo. Fue descrita por primera vez en 1912 por Hakaru Hashimoto. Es un proceso inflamatorio del tiroides cuyas características principales son la presencia de bocio moderado mayormente en el momento del diagnóstico, anticuerpos circulantes, alteraciones histológicas que incluyen infiltración linfocitaria, fibrosis, atrofia folicular y cambios eosinófilos en las células parenquimatosas. Ahora, si se acuerdan, como comentaron mis compañeras, la tiroides es una glándula tiroidea endógena que produce las hormonas T3 y T4, las cuales están relacionadas con la regulación del metabolismo basal, regulación de la producción de energía, la regulación de la temperatura corporal, del ritmo cardíaco, y la tiroides en general está asociada al metabolismo del calcio. Como recordarán, acerca de la presentación de mis compañeras, los tiroidocitos utilizan el coloide que está encapsulado dentro de los folículos para la producción de hormonas tiroideas, y las células parafoliculares están asociadas en la producción de la calcitonina, que está relacionada con el metabolismo de calcio. Bien, para que la tiroiditis se dé a lugar, primero se necesita una inflamación de la misma glándula, y esta inflamación se puede dar por algún golpe, algún esfuerzo físico, por ejemplo las mujeres cuando dan a luz, o algún virus que lesione directamente a esta glándula. Una vez que tenemos la inflamación, la misma inflamación va a provocar una extravasación del coloide que antes estaba dentro de los folículos, y el sistema inmune va a reconocer que no está dentro de su lugar o que está en un lugar donde no debería y lo va a atacar, porque lo va a reconocer como un elemento dañino, algo que antes no estaba y ahora sí. Y esta acción va a ser tan fuerte que va a ser como tratar de matar moscas a cañonazos, porque va a actuar de una manera tan exagerada que también va a terminar lesionando a las células glandulares y va a generar una retroalimentación positiva, porque como el sistema inmune va a estar lesionando las células foliculares queriendo eliminar al coloide, va a haber más inflamación, las va a lesionar y va a haber más inflamación, que es un proceso fisiológico de esperarse, y esto va a ocasionar más extravasación del coloide. El sistema inmune lo va a seguir reconociendo en mayores cantidades, entonces va a haber más potencia en la respuesta del sistema inmune. Como todo esto va a tener un inicio gradual, primero va a haber poquito coloide, entonces va a haber poquitos elementos del sistema inmune. Va a ir habiendo más lesión, va a haber más coloide, más elementos del sistema inmune, hasta que va a llegar un momento en el que el tejido glandular se va a sustituir por tejido cicatrizal fibroso. En esta presentación también nos hacen mención que inicialmente va a haber una función tiroidea normal, pero conforme vaya habiendo destrucción o más destrucción de estos folículos y de estas células foliculares, se va a llegar a un punto final de un hipotiroidismo. Pero
previo a ello podría haber o no un hipertiroidismo que sería meramente transicional. Entre otras generalidades, la tiroiditis de Hashimoto tiene mayor prevalencia en mujeres en edades intermedias. Es la causa más frecuente de bocio esporádico en el niño adolescente. Tiene antecedentes familiares de otros trastornos autoinmunes. Tiene una asociación a antígenos HLA de clase 2, pero no ha mostrado un modelo de herencia. Es la respuesta autoinmune humoral y celular contra las distintas estructuras de la tiroides. También se asocia a diabetes tipo 1 en el 20% de los pacientes diagnosticados con esta patología y a síndrome Down en el 4.3%. También se describen otras subdivisiones que son la tiroiditis autoinmune juvenil, la tiroiditis posparto, la tiroiditis atrófica. Sin embargo, nosotros estamos enfocados a tiroiditis de Hashimoto en general. También encontramos que como el yodo estimula la producción glandular de la tiroides, de la glándula tiroides, durante este proceso va a provocar mayor inflamación en la misma, por lo que va a haber más inflamación, esto va a ocasionar más extravasación y esta extravasación va a provocar mayor respuesta del sistema inmune. Como la lesión se agrava de manera paulatina, entonces también los síntomas van aumentando de manera paulatina, por lo que las personas se van acostumbrando y no se atienden. Y cuando van a atención médica, ya hay una clínica que ya es muy evidente y muchas veces, generalmente, ya hay algún nivel de bocio. Inicialmente se puede encontrar una alteración en los niveles de TSH y lo vamos a encontrar en valores elevados. Sin embargo, la T3 se va a encontrar en valores normales. Esto se conoce como la tiroiditis subclínica. Ya se valorará como tiroiditis clínica cuando esté alta la TSH y la T3 y T4 estén bajas en valores sanguíneos. Esto se debe a la lesión de las células que lo producen. Ya no hay tantas células, entonces estas hormonas también se ve disminuido el valor sanguíneo. Cuando esto pasa ya es evidente una sintomatología y muchas veces es cuando apenas van con atención médica. Una vez iniciado el tratamiento, el coloide baja en los lugares donde no debería estar y pudiera ser por una de dos, o se acabó el coloide en ciertas zonas o porque como la inflamación ya está cediendo, el coloide vuelve a estar dentro de los folículos y el sistema inmune también disminuye su actividad. Entonces, como las células ya no están siendo tan lesionadas o ya la lesión disminuye, le da tiempo de recuperar su estructura normal, sus uniones ya limitan la salida del coloide y se va limitando este nivel de lesión. El tratamiento son hormonas exógenas y es un tratamiento que ya va de por vida en estos pacientes. En esta entidad existe infiltración difusa importante de linfocitos y o fagocitos, células plasmáticas y macrófagos que destruyen por completo la arquitectura tiroidea normal, así como aparecen centros germinales y folículos linfoides. Las células foliculares epiteliales están crecidas y contienen citoplasma basófila, que son las células de Hurt, o células Ashkenazi, que son células foliculares con cambios eosinófilo posiblemente debidos a la respuesta celular contra la agresión. Entre los síntomas que podemos encontrar está el aumento de peso sin cambio de estilo de vida o de dieta. Encontraremos intolerancia al frío, demencia transicional, galactorrea tanto en hombres como en mujeres, irregularidades en el ciclo menstrual, siendo este más abundante. También encontramos somnolencia permanente, tristeza, depresión, piel seca, caída del cabello, dolor muscular generalizado y calambres musculares. Todas estas características celulares hacen posible un diagnóstico citológico inequívoco. Muy bien, esta micrografía nos muestra
una glándula que ya tiene bastante infiltración y que hay mucha lesión. Aquí podemos encontrar un folículo. Sabemos que alrededor están las células foliculares y aquí dentro está su coloide. Aquí tenemos otro folículo, otro folículo, otro folículo. Todas estas células que vemos de un color más oscuro sabemos que son células mononucleares, asumimos que son linfocitos y la infiltración es tan intensa que ya podemos encontrar nódulos linfocitarios dentro del parénquima de esta glándula. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro nódulo. Es muy intensa esta invasión linfocitaria. Estas imágenes ya están más cerca y podemos mostrar aquí un folículo, adentro su coloide, otro folículo. La cantidad de folículos que quedan aquí es mínima. Aquí podemos encontrar vasos sanguíneos y todo esto que vemos aquí de células más oscuras son células mononucleares. Es tanta la cantidad de esta infiltración que ya se pueden formar aquí también nódulos linfáticos. Esta cantidad de células tan abundantes pueden formar incluso como bloques o paredes entre un nódulo linfático y otro y aislar la cantidad de folículos que quedan en pequeños como islotes y lo demás siendo células mononucleares. Aquí lo vemos todavía más aumentado, las células mononucleares en su invasión total al tejido glandular, un nódulo linfático y de este lado residuos de células glandulares. Aquí podemos encontrar una célula de Kurt. Vamos a encontrar que es una célula muy rosita con núcleo muy oscuro y comentábamos que es una modificación estructural debida a tanta lesión por parte del sistema inmune. Aquí tenemos otra imagen de la misma patología y aquí podemos encontrar un folículo bastante grande, su coloide correspondiente, otro folículo menos grande, otro folículo bastante amplio, otros folículos menos grandes, otros más pequeñitos, aquí vemos otros folículos sobrevivientes, acá más folículos, más folículos, más folículos, y estos todavía tienen una estructura propia de la glándula, pero aquí ya encontramos otra vez la infiltración bastante densa de mononucleares a un punto tal en el que también ya tenemos la formación de nódulos germinales. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, esto es una lesión del tejido en el momento del corte. Aquí tenemos otro folículo, aquí ya están invadiendo este grupo de folículos, estos dos centros germinales, y estas células están superpuestas, son también sobrevivientes de esta invasión, pero están lesionadas. Estas ya tienen este nivel de tensión, son característicos de las células de Hart. Aquí la bibliografía que utilizamos para la descripción de nuestra patología. Y pues ya saben, estamos en cuarentena. Gracias por su atención. Aquí la bibliografía que utilizamos para la descripción de nuestra patología. Y pues ya saben, estamos en cuarentena. Gracias por su atención.